Hola, hola, mis apasionados seriéfilos. ¿Cómo están hoy? Les doy la más calurosa bienvenida a este rinconcito virtual donde nos dejamos llevar por las emociones más intensas y las tramas más adictivas. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un recorrido por tierras lejanas, donde el amor, la traición y los secretos se entrelazan de formas que te dejarán sin aliento. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas. Esos dramas que nos han conquistado el corazón y que, seamos honestos, nos roban horas de sueño. Si eres de los que se pierden en los giros inesperados, que se emocionan con cada mirada y que no pueden evitar un buen drama, entonces este es tu lugar. Así que, prepárense una taza de té, acomódense en el sofá y acompáñenme en esta aventura. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta gran familia de amantes de las series, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras charlas, llenas de pasión y drama. Empecemos. Cuando hablamos de telenovelas, es imposible no mencionar a Turquía. Este país ha logrado crear un universo de historias que nos atrapan desde el primer capítulo. No son solo culebrones, son auténticas joyas televisivas que exploran la complejidad de las relaciones humanas, con personajes llenos de matices y tramas que te mantienen al filo del asiento. Y es que los turcos son unos maestros en el arte de tejer historias de amor prohibido, pasiones desbordantes, venganzas épicas y dramas familiares que nos hacen sentir cada emoción como si fuera nuestra. Pero, ¿qué es lo que hace tan especiales a estas producciones? Creo que hay varios elementos clave que las distinguen, y vamos a profundizar en cada uno de ellos. Primero, la calidad de producción es altísima, un aspecto que no se puede pasar por alto. No estamos hablando de producciones de bajo presupuesto con sets improvisados, para nada. Las telenovelas turcas invierten fuertemente en crear mundos visualmente impactantes. Los escenarios son impresionantes, desde los palacios otomanos hasta las casas de campo en la costa del Egeo. Cada lugar está recreado con un detalle y una autenticidad asombrosos. La fotografía es impecable, con una paleta de colores que realza la belleza de los paisajes y la expresividad de los rostros. Y el vestuario es una auténtica obra de arte, con diseños que reflejan la riqueza cultural de Turquía y que ayudan a definir la personalidad de cada personaje. Cada prenda, cada accesorio, cada peinado es elegido con esmero para construir una imagen coherente y creíble. Este nivel de detalle en la producción es algo que se agradece y que marca la diferencia con otras telenovelas. Segundo, los actores y actrices son extraordinarios, un verdadero derroche de talento y carisma. No solo son guapos y carismáticos, eso es innegable, sino que tienen un talento innato para transmitir emociones con una intensidad que te deja sin palabras. Sus miradas, sus gestos, sus lágrimas, todo es tan real y conmovedor que es imposible no conectar con ellos. Son capaces de hacerte sentir su alegría, su tristeza, su ira, su amor. Como si fueras parte de la historia. Y no solo los protagonistas. También los personajes secundarios tienen una fuerza y una profundidad que los hacen memorables. Los actores turcos no solo interpretan sus papeles, los viven, se sumergen en la piel de sus personajes y nos hacen creer que lo que estamos viendo es real. Esta entrega, esta pasión en la actuación es uno de los grandes secretos del éxito de las telenovelas turcas. Además, muchos de estos actores se han convertido en verdaderas estrellas internacionales, admirados y seguidos por fans en todo el mundo. Su trabajo no solo ha trascendido las fronteras de Turquía, sino que ha inspirado a muchos jóvenes a seguir sus sueños y a perseguir sus propios talentos. Y tercero, las historias. Las historias. Son una mezcla perfecta de romance, intriga, drama y misterio. Los guionistas turcos tienen una habilidad increíble para crear situaciones complejas, personajes ambivalentes y giros argumentales que te dejan con la boca abierta. No se limitan a las típicas historias de amor, sino que exploran temas más profundos y relevantes, como la lucha por la justicia, los conflictos familiares, las diferencias sociales, la importancia de la tradición, la búsqueda de la identidad y los dilemas morales. Sus tramas están llenas de sorpresas, de momentos inesperados que te mantienen pegado a la pantalla, preguntándote qué va a pasar a continuación. No hay finales felices predecibles, ni buenos perfectos y malos malísimos. Sus personajes son seres humanos complejos, con virtudes y defectos, con aciertos y errores, lo que los hace más cercanos y creíbles. La maestría en la construcción de las historias es sin duda uno de los pilares del éxito de las telenovelas turcas.
Si tuviera que elegir una palabra para describir las telenovelas turcas, creo que sería pasión. Todo lo que ocurre en pantalla está cargado de una intensidad emocional que es contagiosa. Los amores son apasionados, desbordantes, casi febriles, los odios son viscerales, profundos y consumen a los personajes, y las traiciones son desgarradoras. Dejan heridas que tardan en sanar y que a menudo llevan a la venganza. Esta pasión se transmite en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada, y es imposible no verse arrastrado por la vorágine de emociones. Pero no solo se trata de dramas románticos, aunque el amor, en todas sus formas, es un tema recurrente. También encontramos historias que abordan temas sociales relevantes, como la lucha de clases, la desigualdad de género y los conflictos familiares, que a menudo se basan en las tradiciones y costumbres arraigadas en la sociedad turca. Esto le da una profundidad y una complejidad a las tramas que las hace aún más interesantes. Nos permite reflexionar sobre nuestra propia realidad, cuestionar los roles que nos han sido asignados y valorar la diversidad cultural. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de ese toque cultural tan característico que enriquece cada historia. Las tradiciones turcas, las costumbres locales y la riqueza histórica del país se integran de manera magistral en las historias, enriqueciendo aún más la experiencia. Desde los paisajes impresionantes de Estambul, con sus mezquitas majestuosas y sus bulliciosos bazares, hasta la arquitectura de los palacios, con sus jardines exuberantes y sus patios llenos de historia, cada detalle nos transporta a otro mundo. La música, la gastronomía y la vestimenta también juegan un papel importante en la creación de este universo cultural tan fascinante. Todo esto hace que las telenovelas turcas sean mucho más que simples historias de amor. Son auténticas ventanas a otra cultura, una oportunidad de descubrir un país lleno de contrastes, tradiciones y belleza. Pero hablemos de algunas de esas producciones que nos han robado el corazón, esas series que nos han hecho suspirar, llorar y emocionarnos como pocas. ¿Han oído hablar de Amor Prohibido? Es un clásico, un verdadero referente de las telenovelas turcas y de los dramas a nivel mundial. La historia de Biter y Belul es una montaña rusa de emociones, un torbellino de pasión y traición que te atrapa desde el primer momento. La química entre los protagonistas es palpable, una tensión que corta el aire y que hace que la historia sea aún más adictiva. Las actuaciones son magistrales, con cada actor entregando todo de sí, logrando que la historia sea lo más verídica posible. Y la trama es tan intensa que te mantiene en vilo hasta el último minuto, preguntándote qué camino tomará cada personaje y qué consecuencias traerá cada decisión. Es una de esas series que te marcan para siempre, que te hacen reflexionar sobre el amor, el deseo, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. Es una telenovela que sigue generando debate y admiración hasta el día de hoy, y que sin duda merece ser vista y analizada por los amantes del género. Otra que no podemos dejar de mencionar es Sila, Cautiva por amor. Aquí nos encontramos con una protagonista fuerte e independiente, que lucha contra las tradiciones y los prejuicios para encontrar su propia felicidad. Sila no es una damisela en apuros. Ella es una mujer poderosa que toma las riendas de su destino y que no se deja someter por las costumbres arcaicas. Es una historia que nos habla del choque cultural entre la modernidad y la tradición, de la importancia de la libertad individual y de la fuerza del amor verdadero. Es una serie que nos hace reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y la necesidad de luchar por nuestros derechos. La historia de Sila es un ejemplo de coraje y determinación, una inspiración para todas aquellas personas que buscan su propio camino. Además, la química entre los protagonistas es innegable, lo que hace que la historia sea aún más apasionante. Y luego tenemos a Ezel, una obra maestra de intriga y venganza. Aquí, el protagonista regresa para ajustar cuentas con aquellos que lo traicionaron, en un viaje lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Es una serie que te mantiene pegado a la pantalla, tratando de adivinar qué pasará a continuación, y que te sorprende con cada nuevo capítulo. La complejidad de los personajes y la maestría con la que se desarrolla la trama son simplemente espectaculares. Cada personaje tiene su propia motivación y su propia historia, lo que hace que sea difícil saber quién es el bueno y quién es el malo. Ezel es una serie que te hace cuestionar la naturaleza de la justicia y la venganza, y que te muestra los oscuros rincones del alma humana. No puedo dejar de hablar de Fatmagul, una historia que aborda un tema muy delicado pero muy relevante, la violencia sexual y el largo camino hacia la justicia y la sanación. Es una serie valiente, que nos muestra el dolor de una víctima y su lucha por recuperar su dignidad y reconstruir su vida.
Las actuaciones son conmovedoras, con cada actor entregando una interpretación visceral y real. Y la historia te llega al alma, haciéndote reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto. Fatmagul es una serie que no te dejará indiferente. Una historia que te conmoverá y te hará pensar sobre las consecuencias de la violencia y la necesidad de luchar por un mundo más justo e igualitario. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de denunciar estos crímenes y de apoyar a las víctimas en su proceso de sanación. Y si hablamos de historias de amor imposibles, tenemos Kara Sevda, con sus protagonistas atrapados entre el amor y el deber, entre el pasado y el presente. Una historia que te hará llorar, suspirar y reflexionar sobre los sacrificios que hacemos por amor y la lucha constante entre el corazón y la razón. La química entre los protagonistas es electrizante, y cada encuentro está cargado de una tensión que hace que la historia sea aún más adictiva. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran emotividad, lo que hace que sea imposible no conectar con los personajes y su dolor. Kara Sevda es una historia que te llegará al corazón y que te hará reflexionar sobre la complejidad del amor y sus consecuencias. Es una serie que te hará llorar, pero también te hará creer en el poder del amor verdadero. Y claro, las hay para todos los gustos. Si prefieren algo con más humor y romance, Erkenci Kusuo Dolunay son opciones perfectas. Sus personajes encantadores y sus situaciones cómicas te sacarán una sonrisa y te harán creer en el amor a primera vista. Estas telenovelas son perfectas para desconectar y relajarse, para dejarte llevar por la alegría y la magia del amor. Son historias ligeras y divertidas, pero que también te dejan un mensaje positivo y un sentimiento de felicidad. Son el antídoto perfecto para los días grises y una inyección de optimismo para el alma. Pero lo que realmente hace que estas telenovelas sean tan adictivas es su capacidad para generar emociones profundas en el espectador. Nos hacen reír a carcajadas, llorar a mares, suspirar de amor, enojarnos con los villanos y emocionarnos con cada logro de los personajes. Nos conectamos con ellos como si fueran nuestros amigos, sufrimos sus dolores y celebramos sus alegrías. Y eso es lo que nos hace volver por más, lo que nos engancha desde el primer capítulo y nos hace esperar con ansias el siguiente. La magia de estas telenovelas está en su capacidad para tocar nuestras fibras más sensibles, para hacernos sentir vivos y parte de una historia. Además, muchas de estas series han logrado trascender fronteras, conquistando públicos de todo el mundo. Su éxito es un fenómeno global que demuestra el poder de las historias bien contadas y el atractivo universal de las emociones humanas. Es increíble cómo una producción que se originó en Turquía puede llegar a tocar el corazón de personas en lugares tan distantes y con culturas tan diferentes. Esto demuestra que al final, todos compartimos las mismas emociones, los mismos anhelos y los mismos miedos, y que las buenas historias tienen el poder de unirnos a todos. Es la prueba de que el lenguaje de las emociones es universal y que no entiende de fronteras ni diferencias culturales. También es importante mencionar el fenómeno cultural que han generado estas producciones, pues su impacto no se limita a la televisión. La moda, la gastronomía, la música turca, todo esto se ha visto influenciado por la popularidad de las telenovelas. Se han creado comunidades de fans en todo el mundo, que comparten su pasión por las historias, que debaten sobre los personajes y que sueñan con visitar Turquía algún día. Es una verdadera locura, una fiebre que nos ha contagiado a todos y que ha creado una conexión entre personas de diferentes partes del planeta. El fenómeno de las telenovelas turcas ha traspasado la pantalla y se ha convertido en un fenómeno social y cultural que ha generado un impacto positivo en la imagen de Turquía. Y no podemos dejar de lado el impacto que tienen las redes sociales en la popularidad de estas series. Los hashtags se viralizan, los memes se multiplican y los comentarios no paran. Cada capítulo es un evento que se vive en tiempo real, generando una conexión instantánea entre los espectadores de diferentes partes del mundo. Es fascinante ver cómo estas historias nos unen, cómo nos hacen sentir parte de una gran comunidad global, donde todos compartimos la misma pasión y el mismo entusiasmo. Las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro para los amantes de las telenovelas turcas, un lugar donde pueden compartir sus opiniones, sus emociones y sus teorías sobre las historias. Y hablando de comunidad, quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de la nuestra. Por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Es un placer compartir esta pasión con ustedes y saber que no estoy sola en mi amor por estos dramas turcos.
Sus comentarios y su apoyo son mi mayor motivación para seguir creando contenido sobre este género que tanto nos apasiona. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Hemos visto cómo estas producciones logran conquistarnos con sus historias intensas, sus personajes entrañables y sus emociones a flor de piel. Hemos explorado las razones de su éxito, desde la calidad de la producción hasta la profundidad de las tramas. Y sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por esas historias que nos roban el corazón y nos hacen soñar. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir nuevas series, para revivir viejos amores o simplemente para pasar un rato entretenido. Ahora, me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, cuáles son los personajes que más los han conmovido y qué es lo que más les atrae de este género. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero de ganas por leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. No olviden que si les gustó el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas charlas sobre series y películas. Los espero en el próximo vídeo con muchas más emociones y dramas para compartir. Hasta la próxima, mis queridos seriéfilos. ¡Nos vemos!